7 de la mañana, 40 minutos. Saludamos a esta hora a la ex candidata presidencial y presidente del Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt. Doña Ingrid, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola Luis Carlos, buenos días a todos ustedes. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM de RCN. Doña Ingrid, empezamos este fin de semana a ver las declaraciones que usted dio en la revista Semana, una entrevista que ha llamado mucho la atención. Y quiero empezar con el tema de Gustavo Petro. Usted narra un episodio que ocurrió y que usted vio y que usted estuvo acompañada y que cuando llegó, narra usted, a la residencia de Gustavo Petro para una reunión, lo encontró tirado en el piso, los niños le saltaban encima y usted dijo, uy, ¿aquí qué pasó? Y lo recibió la señora. ¿Nos recuerda ese episodio para ponernos en contexto, por favor, doña Ingrid, aquí en la FM de RCN? Sí, claro. Nosotros teníamos una comitiva del Congreso, yo en ese momento era representante a la Cámara, y habíamos acordado una agenda con miembros del Parlamento Europeo, entre otras. Fíjense cómo es la vida. Con quien nos vimos del Parlamento Europeo fue el que fue canciller de Francia en el momento de mi liberación, Bernard Kouchner. Kouchner, entonces, ajá, sí. Sí, entonces fíjense cómo es la vida, es decir, en ese momento conocí yo a Bernard Kouchner, pero bueno, entonces llegamos a Bélgica y uno de los miembros de la comitiva dice, bueno, aquí yo tengo un amigo mío, yo quiero que lo vayamos a visitar, yo ya le avisé, nos está esperando, vámonos para el apartamento de él que es aquí nomás. Entonces, y la verdad es que Bruselas es bastante pequeño, entonces nos fuimos para allá, nos abrió la puerta la esposa de Gustavo Petro, Marilu Serrán, me acuerdo, una mujer muy bella, hermosa, y dos niñitos igualitos a ella, chiquitos, que entre otras me pareció que eran como gemelos, o de edades muy cercanas, y estaban jugando, corriendo por todo el salón. Uno entraba a un salón, y en un rincón de ese salón había un señor estirado en el suelo. Entonces ella, Mariluz Herrán, dijo, miren, nosotros les estábamos esperando, pero Gustavo pues está, es decir, no ha reaccionado, así que yo creo que es mejor que ustedes vuelvan más tarde. Entonces yo me acuerdo que nos reímos y dijimos, bueno, sí, vámonos. Y uno, ¿qué saca de conclusión de eso? Yo me acuerdo que en ese momento yo dije, bueno, de pronto fue que se le fue la mano en tragos anoche, o de pronto estaba depresivo o alguna, no sé, uno comienza a especular obviamente, pero eso no pasó a mayores. Y en la vida yo después tuve muchas veces la ocasión de verme con Gustavo, y en especial en el Congreso, pero digamos que eso sí es algo que nunca se me olvidó. Eso toma relevancia hoy en día es por la cantidad de sucesos en los que hemos visto a un Gustavo Petro ausente, de la misma manera que estaba ausente ese día en ese piso, en Bruselas, siendo el funcionario público, sí, diplomático, que tenía que trabajar. Ingrid, sí. Permítame, yo le interrumpo acá. ¿Esto en qué año es más o menos, doña Ingrid? Eso debió ser probablemente en el 95 o en el 96. 95, 96. Sí. Sí, eso fue antes del juicio a Samper. Hay algunas personas que pueden estar diciendo hoy, sí, la acabamos de escuchar en la FM de RCN, sí, la leímos en Semana, pero ¿quién nos dice que eso es verdad? Porque él hace referencia a usted en la entrevista que le da a Revista Cambio. ¿Quién más vio ese episodio? ¿Quién más puede atestiguar esto que usted vio, doctora Ingrid? Bueno, que yo recuerde, él menciona a una persona en su respuesta a lo que yo digo. Él hace un comentario bastante ordinario, sí, pero mencionando a otra persona que es Carlos Alonso Lucio. Sí. En efecto, Carlos Alonso Lucio era representante de la Cámara y también estaba en esa comitiva, y lo que dice Gustavo Petro es verdad, él estaba ahí. Entonces, de pronto, a él se le puede preguntar también a la esposa de ese momento, la exesposa, la mamá de Andrea y Andrés, Marilu Serrán. Sí, sí.
y, y de los otros miembros que estaban ahí, no me acuerdo quién. Ahora, el otro al cual se le puede preguntar, que Sí. no estaba con nosotros en ese momento, pero que obviamente puede atestiguar de las ausencias de Gustavo Petro, ya desde un punto de vista laboral de Cancillería, es Carlos Arturo Marulanda. Que era Él en ese embajador. momento era embajador, sí, él había sido ministro de Barco. Yo lo había conocido antes, creo, él había estado a cargo de la Corporación de Turismo. El Sí. caso es que cuando yo llego a Bruselas, él está embajador y como yo lo conozco voy a saludarlo. Sí. Igual lo hubiera hecho de todas maneras porque era congresista, pero voy y lo saludo y conversamos y le digo, mira, estuve con Gustavo Petro, él está trabajando acá y me dice, mira, tengo muchos problemas con Gustavo Petro. Es decir, nunca viene a trabajar. Yo ya he advertido a la Cancillería de estos hechos, estoy hasta la coronilla de este problema, porque no viene nunca. Ese fue el comentario que él me hizo a mí en ese momento. Doctora Ingrid, también otros van a decir, ay, ¿por qué si sabía esto recién lo dice ahora? ¿Qué la motivó la motiva a poder contar este episodio en este momento, doctora Ingrid? Bueno, digamos que estos son las circunstancias de la vida. Es que es muy curioso cómo las cosas se dan. Cuando yo narro este episodio la primera vez en público, pues porque en privado lo he comentado muchas veces, pero en público, estoy en un debate en semana, un debate televisivo con los candidatos presidenciales en la última elección, y Gustavo Petro está enredado en su relación con César Gaviria y tiene una salida como muy displicente en contra del presidente César Gaviria, dice alguna cosa como desagradable. Y yo le digo, bueno, pero tú estás hablando mal de César Gaviria, pero tú le recibiste un puesto a él, porque él te nombró en la embajada de Bruselas. Y es decir, en ese momento sí no tenías ningún reparo. Y es más, yo me acuerdo de eso porque cuando yo llegué a Bruselas te vi, yo llegué a verte y tú estabas tirada en el suelo. Y no sé qué había pasado porque estabas así, no sé si estarías en un problema de depresión o cualquier cosa. Ahora, esa fue la manera como esto salió, es decir, termina uno hablando de una cosa por hablar de otra. Pero hoy en día, sí. digamos, ese detalle toma una relevancia es por la reiterativa ausencia del presidente a todos los actos importantes de su gobierno. Entonces, por eso es que hoy en día nos interesa como ahondar y profundizar sobre esto. Sí, Ingrid, me acuerdo perfectamente de ese episodio, pero yo sí quisiera saber, usted ha calificado el episodio que vivió en Bruselas como un episodio de depresión, es decir, ¿qué elementos le hacen pensar que eso fue un episodio de depresión? ¿Qué, digamos, conocimientos tiene para decir que era depresión y tal vez no efecto de licor o drogas alucinógenas, etcétera, etcétera? La verdad no tengo es decir, esto es totalmente especulativo. Yo llego a un sitio, encuentro a un ser humano tirado en el suelo, una persona con la cual tengo que hablar, tengo una cita, y está tirada en el suelo y no reacciona. Entonces, uno comienza a pensar, bueno, ¿qué le pasó al señor? ¿Será que se tomó unos tragos? ¿Será que está con un problema no sé, afectivo? ¿Será que, es decir, qué es lo que puede llevar a un ser humano a estar inconsciente en un piso si no está enfermo? Porque claro, cuando uno entra y la mujer le dice a uno, mira, qué pena, mira, es que no hay reaccionado, pero esto no era que estuviera enfermo, no era que hubiera tenido un accidente, no estaba con gripa, nada, está tirado en el suelo, desabrochado, si se quiere, y uno no hace ninguna pregunta, uno dice, uy, qué pena, perdón, volvamos más tarde, porque uno quiere incomodar el ámbito familiar. Ahora, esto que es un suceso que no tiene ninguna importancia, cobra importancia es cuando el presidente Petro, que es el mismo personaje,
se comporta de la misma manera ya siendo presidente. Y eso lo que quiere decir es que no fue un accidente, mejor dicho, no es algo aislado, que haya pasado una vez en su vida, que eso le puede pasar a uno. Una vez en la vida me emborraché, una vez en la vida, no. Pero usted dijo que, sin embargo, lo ha visto muchas veces más. Por supuesto, se encontraron en el Congreso de la República, se han encontrado en debates, etcétera, etcétera. Nunca ha visto algo similar. ¿Él dio alguna explicación cuando ustedes volvieron o cuando lo vieron? ¿Dio alguna explicación de qué le había pasado? No. Yo creo que nosotros al día siguiente, cuando lo volvimos a ver, pues creo que él se rió y nosotros también, y jajaja, y no pasó nada. Él no dio ninguna explicación y yo tampoco la pedí. Es decir, yo creo que también por educación uno no se mete en eso, ¿no? Cuando le preguntan al presidente qué piensa esa mención que hace usted a lo que habría ocurrido allí, la respuesta del presidente es relacionarlo con su presencia ya con Carlos Alonso Lucio, y dice que lo único que recuerda es que le rompieron una cama. ¿Qué piensa de esa respuesta del presidente, Ingrid? Pues pienso varias cosas. Primero, que es una respuesta machista, inconveniente. Es decir, inconveniente por varias razones, porque si esto lo dice un adolescente, pues vaya y venga, es un chiste. Pero si lo dice un tipo que tiene 60 años y más, y adicionalmente es un presidente, y está hablando de una persona, es decir, con la cual se relaciona públicamente, esto ya es, digamos, es de mal gusto. Eso es lo primero que pienso. Segundo, pienso que bueno, ¿a quién le importa la vida mía privada? A nadie. Pero sí nos importa que él nos explique por qué sucedió lo que sucedió. Él no da ninguna explicación. O no se acuerda del episodio, y es posible, porque como les digo, estaba fuera de base, ido, mejor dicho, no estaba. Puede que no se acuerde de eso. Y sin embargo, estoy segura que esto es algo que le ha sucedido varias veces. No creo que sea solo yo la que lo haya visto tirado en el piso a un día. Creo que mucha gente lo ha tenido que ver así. Yo me imagino que personas que estuvieron cerca de la campaña de él, pues tuvieron que vivir eso. Me imagino que los escoltas, me imagino que este mismo Benedetti, en fin, la familia. Yo creo que estos son comportamientos reiterativos. Y lo digo porque la manera como él viene actuando como presidente, lo que hace es reafirmar que estos comportamientos no son excepcionales. Es decir, una persona que en el cargo de presidente le llega tarde al presidente Biden de Estados Unidos, le llega tarde al presidente Macron, se desaparece en Francia un fin de semana entero, lo que eso nos cuesta a nosotros como contribuyentes, tener a un presidente y su comitiva y un avión parqueado, porque el señor decide irse de farra y nunca nos dicen qué fue lo que sucedió, y ni siquiera se excusa ante los colombianos. En algún y después momento esto sigue y va creciendo, y entonces no le llega a los de la Andi, y no le llega tampoco a los de la Guajira, y no le llega a nadie. Es decir, le importa, es que no le importa. Entonces ahí ya hay un problema, y es de comportamiento de una persona que no ha entendido que como presidente no se puede comportar como se comportaba antes, si ese era el comportamiento recurrente y normal para él que tenía antes. Ahora, en algún momento, doctora Ingrid Betancourt, y me refiero al momento de la campaña quizás, cuando usted más se pudo encontrar con el candidato también, Gustavo Petro, él en privado le alcanzó a mencionar el episodio y le dijo: Ingrid, por favor, no lo haga, no diga. ¿En algún momento privado han hablado ustedes del episodio? No, nunca, pero sí me hizo llegar un mensaje con una persona que me llamó a decirme, después del debate de semana, me llamaron a decirme: oiga, Ingrid, hágale pasito. Y de hecho, yo no sé si ustedes recordarán, pero después de ese debate, Petro decidió no volver a los debates.
Nunca más lo volvimos a tener en un debate televisivo. Doctora Ingrid, ¿cree usted que deberían hacerle un examen de sangre al presidente Gustavo Petro? Mire, yo creo que a Petro hay que hacerle un escáner, un examen de sangre, una evaluación psiquiátrica. Es decir, estamos hablando de una persona que ha tenido una vida muy, digamos, congestionada de eventos difíciles. Es decir, estuvo sometido a la guerra, lo torturaron. Es decir, no es una vida fácil. Esa es una primera realidad. Entonces, y yo creo que, es decir, uno puede tener empatía frente al sufrimiento del ser humano, y yo la tengo, frente a las dificultades del ser humano, y yo la tengo, pero si el presidente tiene dificultades, tiene que pedir ayuda, un apoyo psicológico, tiene que estar, tiene que tener todas las facultades, tiene que tener un manejo de su tiempo para garantizarnos que tenemos un presidente las 24 horas y no a medio tiempo. ¿Por qué razón? Porque es que en cualquier momento pasa algo en Colombia, nos declaran la guerra a un vecino, hay un terremoto, hay un problema de orden público, y si el presidente está tirado en un rincón inconsciente, entonces ¿quiénes van a tomar las decisiones? Entonces, ¿en manos de quiénes estamos nosotros? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Todo esto muy grave, muy grave, nos deja usted con todas estas explicaciones. Solo me queda una duda. Usted menciona que la llamaron después del debate a decirle que hágale pasito, y después él no vuelve a los debates. Ese hágale pasito, ¿quién se lo dijo? ¿Y en qué tono? No, eso no lo voy a revelar porque... ¿Por qué? Porque no me parece, es decir, no me parece útil para el debate en este momento. Sí. ¿Pero lo recibió usted como una amenaza en ese momento o cómo? No como una amenaza, pero sí como digamos, una persona diciéndome, óigame, tenga cuidado con esto. No fue una amenaza, no lo tomé como una amenaza, pero sí como llamado de atención. Ahora, obviamente yo tengo 60 años y más. Sí. Entonces, a uno ya los llamados de atención, pues, digo yo, ¿no? ¿Pero por qué no revelar ese nombre de esa persona si ya pasó y en el escenario donde estamos viendo es muy importante? Porque no quiero que, es decir, no vamos a desviar el tema. Esos son detalles que no tienen ninguna importancia. Y la verdad es que nos tenemos que centrar en dos cosas. Uno, ¿qué está pasando con Petro? ¿Por qué no es el presidente que los colombianos pensamos que iba a ser? Es decir, ¿por qué ni siquiera puede tener una agenda normal de presidente? Eso es uno. Dos, estamos frente a un caso de narcofinanciación de una campaña. Una financiación financiada por narcotraficantes, por delincuentes, a los cuales él les prometió impunidad y les está cumpliendo con la paz total. Eso quiere decir que los colombianos que votaron por él no lo eligieron. Y yo quiero decirles a ustedes que muchos colombianos no votamos por él. Y que yo creo que esos muchos millones de colombianos que no votamos por él, tenemos derecho a que se nos diga qué fue lo que sucedió en esa campaña, porque en este momento yo me siento que el país está a manos de la delincuencia. Es decir, que quienes realmente están controlando los destinos del país, que nos están diciendo cuáles son las leyes que hay que pasar, los nombramientos que hay que hacer. Miren, por ejemplo, esto. Sí. El ministro de Minas que acaban de nombrar es cuota de las FARC. Es decir, las FARC hoy comunes, partido comunes, pero las FARC disidencia, que son los que tienen el negocio de la minería ilegal. A ver, ¿aquí hay algo que nos tiene que preocupar? Yo sí creo. Yo creo que nosotros tenemos que estar pensando, bueno, nosotros, el presidente que tenemos es el presidente elegido por los colombianos o elegido con la plata de la mafia para los servicios de la delincuencia. Son las 8 de la mañana en punto, doña Ingrid. Muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil.